Por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que tú portabas, aleluya, aleluya. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón, Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad con Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas para celestial te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de todo estudio público son dados al Dr. Scott Hahn, que es la Biblia de Jerusalén, que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento estábamos contemplando un famoso dicho en la Biblia que dice: para mí la vida es Cristo. Hermanos, el rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico, adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición. Esto vale ante todo para el Ave María, que se repite 10 veces en cada misterio. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida. En cambio, se puede hacer otra consideración sobre el rosario. Si se toma como expresión del amor que no se cansa de dirigirse a la persona amada con manifestaciones que, incluso parecidas en su expresión, son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. En Cristo, Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne. Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano,
capaz de todas las expresiones de afecto. A este respecto, si necesitáramos un testimonio evangélico, no sería difícil encontrarlo en el conmovedor diálogo de Cristo con el apóstol Pedro después de la resurrección, cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 3 veces le hace la pregunta. 3 veces el apóstol Pedro, nuestro primer papa de nuestra iglesia, responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y eso está en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, donde la narración de la pesca milagrosa anunciaba el universalismo de la misión de Jesús confiada a los apóstoles. Pedro sería el jefe de esta tarea grandiosa. El presente relato lleva otra orientación. Pedro debe cuidar también de los discípulos más cercanos al Maestro. Esta es la misión que le asigna al certificarse por 3 veces de su amor. Nos encontramos ante el último diálogo del Evangelio según el apóstol San Juan. Estilísticamente perfecto y reducido al mínimo. Encierra doctrinas teológicas de primera importancia. Es interesante notar que el evangelista Juan, cuando en su narración se refiere al apóstol, lo llama Simón Pedro o Pedro. Pero cuando hace hablar a Jesús, este lo llama con el nombre primitivo de Simón. Sin aludir al apelativo teológico de Kefas, que quiere decir roca, que quiere decir Pedro, esto significa que antes de confiarle una misión de trascendencia, es necesaria la rehabilitación en el amor. Hermanos, Jesús induce al apóstol Pedro a volver sobre sus protestas de fidelidad y sus negaciones. Entonces le confía el cuidado pastoral de su rebaño, que es su única iglesia que el Señor Jesús fundó. Por eso que nosotros decimos que la Iglesia Católica tiene origen divino, porque fue fundada por Cristo Jesús y reafirmada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Investiguen todas las otras sectas y verán que todas esas sectas protestantes tienen orígenes humanos. Pero claro, eso es rollo para otro día, no hoy día. Todos los comentadores están de acuerdo en afirmar que esta triple interrogación de amor es la contrapartida de la triple negación de Pedro que está en Juan capítulo 18. Pero no se agota en esto la significación del diálogo. Están en escena el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, el apóstol Tomás y el apóstol Natanael y otros 2 discípulos. Pues bien, hermano que me escuchas, Jesús quiere arrancar de Pedro o de Simón Pedro una confesión de amor mayor que el que le profesan los demás allí presentes. Y puesto que Simón
aunque sin presunción y con timidez, responde afirmativamente. El Señor Jesús rehabilita al apóstol al Pedro y lo establece pastor y jefe de sus corderos y de sus ovejas, que es su iglesia. Corderos y ovejas representan a todos los que siguen o seguirán a Jesús, entre los cuales se encuentran en primer lugar los otros compañeros presentes, apóstoles o discípulos. Este texto de Juan, unido al de Mateo capítulo 16 y al de Lucas capítulo 22, son el fundamento del primado de Pedro como primer papa de la Iglesia Católica. Le guste a quien no le guste, too bad, como dice en inglés. Así está escrito y así quedará porque está en la Biblia. Pero es constituido en ellos roca. Pedro es constituido roca, clavijero, sostén en la fe, pastor del rebaño de Jesús. Sí, hermanos, Simón Pedro recibe una jurisdicción universal. El apóstol Pedro no solo es centro de unidad, sino que participa de manera muy particular del oficio mismo del Señor Jesús. Recuerden, él había dicho que era el pastor de las ovejas y que habría un solo rebaño y un solo pastor en Juan capítulo 10. Siendo así, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro no es otro pastor, sino que ocupa el lugar de Jesús, el pastor por excelencia. Hace sus veces, es realmente su vicario y su sucesor. Cuando Jesús se proclamó el pastor auténtico de las ovejas, el buen pastor agregó: y mi vida doy por las ovejas. Pues bien, hermano que me escuchas, si el apóstol Pedro es ahora el pastor universal de la iglesia de Jesús, tendrá también que entregar su vida por las ovejas. Es la condición de todo buen pastor, como está en Juan capítulo 10. Y eso me trae a mí las palabras de nuestro Papa Francisco, cuando él recrimina a todos los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica y dice: ustedes tienen que oler a oveja. Sí, hermanos, los pastores tienen que oler a oveja, porque si los pastores no huelen a oveja, es que no están sirviendo a las ovejas. Pero cuando Pedro haya servido al rebaño, cuando hayan corrido sus años, cuando haya cumplido su misión, sus enemigos lo prenderán, lo ceñirán, lo atarán y lo llevarán al suplicio. Jesús hace a Pedro una invitación, sino una orden para que lo siga hasta la cruz. Y la tradición de la Iglesia Católica afirma que Pedro murió crucificado. Fue la manera como, a imitación del Maestro, pudo mejor glorificar a Dios.
Pues, más allá del sentido específico del pasaje, tan importante para la misión de Pedro, a nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición, en la cual la reiterada pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por la experiencia universal del amor humano. Para comprender el rosario, hermano que me escuchas, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. Una cosa está clara, clarísima. Si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. La repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo, verdadero programa de la vida cristiana. Hermanos, el apóstol Pablo lo ha enunciado con palabras ardientes cuando dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, como lo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 1. Y cuando también dice: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, como está en Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 21. Hermanos, el rosario nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la santidad. Y Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21 nos dice: yo, en efecto, por la ley he muerto a la ley. Hermanos, esta frase del apóstol Pablo, a causa de su concisión, da lugar a diversas interpretaciones, de acuerdo al contexto y aplicándola al caso de Jesús. El sentido puede ser el siguiente: la ley en diferentes sitios exigía la muerte como castigo de los pecados y transgresiones, como está en el Génesis capítulo 2, Deuteronomio capítulo 27. Ahora bien, hermano que me escuchas, el Señor Jesús murió, por tanto, con su muerte dio a la ley lo que ésta exigía, quedando así satisfecha, como está en Gálatas capítulo 3. Hermanos, para la ley, Jesús es ya un muerto, pero Jesús resucitó. En consecuencia, hermano que me escuchas, habiendo ya pagado por una parte lo que exigía la ley, quedó libre de la ley. Y por otra parte, habiendo resucitado, vive ya solamente para Dios. Hermanos, el apóstol Pablo sabe lo que hizo Jesús. Lo hizo en lugar de todos y de cada uno de los hombres. Por tanto, hermano que me escuchas, lo hizo en favor suyo. Siendo así, Pablo participa de la misma situación de Cristo. Él, Pablo, ha pagado ya a la ley lo que ésta pedía, la muerte. Ahora, siendo él un muerto para la ley, ha quedado ya libre de la ley. Y
habiendo recibido del Señor Jesús, de Cristo Jesús, resucitado, una vida nueva, puede vivir en adelante únicamente para Dios, como está descrito en Romanos capítulo 7. Y el apóstol Pablo nos dice en las Escrituras: con Cristo estoy crucificado. Hermanos, esta frase es ciertamente una afirmación teológica importante, pero sin duda alguna es también una expresión que revela excepcionales experiencias espirituales del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Pablo dirá que por el bautismo el cristiano es revestido de Cristo. Poco más tarde, al escribir a los romanos en el capítulo 6, el apóstol preguntará: ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y en su carta a los Colosenses capítulo 3 escribirá: habéis sido resucitados con Cristo. Ahora bien, hermano que me escuchas, la realidad del bautismo no pasa, es siempre permanente. Siendo así, el apóstol Pablo se siente unido, más aún identificado con Cristo en la cruz. Misteriosa, pero realmente Él está en Cristo, muriendo en la cruz. Con Cristo está muriendo continuamente, como Cristo está dando su vida en favor de la salvación de sus hermanos, como lo repite o lo dice en su epístola a los Colosenses capítulo 1. Y como consecuencia de esta unión con Cristo, el apóstol Pablo afirma: y vivo ya no yo, sino que vive en mí Cristo. Hermanos, pero el apóstol también dice: con Cristo está resucitado. Cristo murió no para permanecer muerto, sino para resucitar a una vida nueva y gloriosa. O sea que Cristo vive. Pues bien, hermano que me escuchas, Pablo, que se ha sentido identificado con Cristo en la cruz, sabe también por experiencia que Cristo vivo vive en él y le comunica momento tras momento vida divina, haciéndolo con él Hijo de Dios, como está en Gálatas capítulo 4, Colosenses capítulo 2, Efesios capítulo 2. Por otra parte, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo es consciente de que la vida que vive no es todavía la vida definitiva en plenitud, pues se halla aún en este mundo. Va de camino, o sea,
vive en la carne. Si ya la vida cristiana inicial es un misterio en virtud del cual el creyente vive, no con su propia vida, sino con la vida que recibe de Cristo, como está en Juan capítulo 6. Hermanos, cuánto más rica y profunda será esa realidad cuando el creyente ha ido siendo transformado más y más en Cristo, bajo la soberana acción del Espíritu Santo. ¿Qué hacer entonces con esa vida en la carne? El apóstol Pablo lo declara enseguida cuando dice: en la fe vivo, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Hermanos, Pablo vive su vida en la fe de Jesús, el Hijo de Dios, creyendo en Él, esto es, entregado totalmente a Cristo Jesús, consagrado totalmente al Hijo de Dios, que murió y se entregó por Él, como está en Gálatas capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 2, Tito capítulo 2, Juan capítulo 13, Juan capítulo 17, Primera de Juan capítulo 3. Hermanos, para el apóstol Pablo, todo esto es un misterio de gracia de Dios que no puede despreciar. Si la justicia viniera de la ley, entonces Cristo habría muerto en vano, que es cosa imposible. Hermanos, más allá del sentido específico del pasaje, tan importante para la misión del apóstol Pedro, a nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición, en la cual la reiterada pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por la experiencia universal del amor humano. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus ritmos vitales. Por eso, la espiritualidad cristiana, incluso conociendo las formas más sublimes del silencio místico, en el que todas las imágenes, palabras y gestos son como superados por la intensidad de una unión inefable del hombre con Dios. Se caracteriza normalmente por la implicación de toda la persona en su compleja realidad psicofísica y relacional. Esto aparece de modo evidente en la liturgia de la Iglesia, en los sacramentos y en los sacramentales. Están estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona. También la oración no litúrgica expresa la misma exigencia. Esto se confirma por el hecho de que, en Oriente, la oración más característica de la meditación cristológica, la que está centrada en las palabras,
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, está vinculada tradicionalmente con el ritmo de la respiración que, mientras favorece la perseverancia en la invocación, da como una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma y el todo de nuestra vida. Hermanos, en la carta apostólica Novo Milenio, he recordado que en Occidente existe hoy también una renovada exigencia de meditación, que encuentra a veces en otras religiones modalidades bastante atractivas. Hay cristianos que, al conocer poco la tradición contemplativa cristiana, se dejan atraer por tales propuestas. Sin embargo, hermano que me escuchas, aunque éstas tengan elementos positivos y a veces compaginables con la experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo ideológico inaceptable. En dichas experiencias abunda también una metodología que, pretendiendo alcanzar una alta concentración espiritual, usa técnicas de tipo físico, repetitivas y simbólicas. Hermanos, el rosario forma parte de este cuadro universal de la fenomenología religiosa, pero tiene características propias que responden a las exigencias específicas de la vida cristiana. En efecto, hermano que me escuchas, el rosario es un método para contemplar. Como método, debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo. Pero tampoco debe infravalorarse el método, dado que es fruto de una experiencia secular. La experiencia de innumerables santos aboga en su favor, lo cual no impide que pueda ser mejorado. Precisamente a esto se orienta la incorporación en el ciclo de los misterios de la nueva serie de los Mysteria Lucis, junto con algunas sugerencias sobre el rezo del rosario que propongo en esta carta. Con ello, aún respetando la estructura firmemente consolidada de esta oración, quiero ayudar a los fieles a comprenderla en sus aspectos simbólicos, en sintonía con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no solo no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo, con el que suele recitarse, acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y su cometido. Hermanos, enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente
es como abrir un escenario en el cual concertar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes o de las múltiples devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Se ha recurrido al elemento visual e imaginativo, considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Por lo demás, hermano que me escuchas, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. Hermanos, el enunciado de los varios misterios del Rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio, ni tampoco se refieren a todas sus páginas. Hermanos, el Rosario, por tanto, no reemplaza la lectio divina, sino que, por el contrario, la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el Rosario, aún con el complemento de los Mysterias Lucis, se limitan a las líneas fundamentales de la vida de Cristo. A partir de ellos, la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. Hermanos, para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios, pronunciada para hoy y para mí. Acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del Rosario sin el aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No, hermanos, no se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente, hermano que me escuchas, que después de anunciar el misterio
y proclamar la palabra. Esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es que el silencio se hace cada vez más difícil. Así como en la liturgia se recomienda que haya momentos de silencio en el rezo del rosario, es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio. Hermanos, después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continuamente, porque descansa en su seno, como lo describe el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él, Abba, Padre, como está en Romanos capítulo 8. Pero vayamos a Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, donde por el hecho de ser hijos de Dios, el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La prueba más clara y manifiesta de que somos realmente hijos de Dios es que Él nos ha dado el don del Espíritu de su Hijo y lo ha puesto como un regalo en lo más íntimo y secreto de nuestro ser, habitando allí el Espíritu de Jesús, o sea, el Espíritu Santo nos hace tener experiencias filiales de Dios, sentirlo como Padre, y nos mueve a dirigirnos a Él espontáneamente, con confianza y amor, a la manera como un hijo se dirige a su padre, mediante un matiz literario, sino doctrinal. Hermanos, el apóstol Pablo enfatiza con especial vigor esa realidad íntima al describir al Espíritu Santo mismo, gritando dentro de nosotros, Padre, como está en Romanos capítulo 8. Hermanos, el verbo gritar, empleado ordinariamente para expresar una fuerte voz o una afirmación importante, subraya aquí la fuerza y la intensidad del grito del Espíritu Santo en nosotros, y descubre el gozo y la alegría que acompañan a la intensidad de este clamor como consecuencia natural de haber pasado de la condición de esclavo a ser hijos de Dios. Hermanos, el creyente adquiere derechos a la herencia paterna.
el Hijo es heredero, no por derecho de méritos personales, sino por la voluntad y gracia de Dios. En cambio, el creyente, como hijo de Dios que es, tiene derecho a heredar las cosas de Dios, las riquezas de Dios, en unión con Jesús, el Hijo de Dios. Pero ante todo y sobre todo, hermano que me escuchas, a heredar al mismo Dios, según la expresión de Santo Tomás de Aquino, cuando dice: el bien principal por el cual Dios es rico es Él mismo. Sintetizando, hermano que me escuchas, para el apóstol Pablo, el elemento formal y constitutivo de la filiación divina es la incorporación a Cristo por la fe y por el bautismo. Esta incorporación es en el orden del ser, como está en Gálatas capítulo 3. Hermanos, el don del Espíritu Santo es concomitante al acto de la filiación y uno de sus elementos necesarios. El Espíritu del Hijo es dado, pues, al creyente para constituirlo formalmente en hijo. Y también para hacerlo vivir de acuerdo a su nuevo ser, a la nueva vida que recibe. Hermanos, el don del Espíritu Santo se sitúa en el orden de la actividad. Estos versículos encierran una rica síntesis cristológica y trinitaria. El apóstol Pablo nos dice estas palabras que dice filiación divina. Hermanos, Dios tiene un hijo, por tanto, el hijo es diferente del padre. El hijo goza de la preexistencia de Dios, ya que ha llegado un momento donde Él lo envió. A eso nosotros lo llamamos la encarnación. Hermanos, ese Hijo de Dios toma carne humana, naciendo de una mujer, para traernos la redención. O sea que ese Hijo de Dios redime, pues viene a rescatar a los esclavos de la ley. Si el Padre envía el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es diferente del Padre y procede de Él. Y si el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, es diverso del Hijo y en alguna manera procede de Él, como está en Juan capítulo 15. Hermanos, estamos en el origen de la doctrina del misterio trinitario. Un solo Dios, pero tres personas distintas en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta relación con el Padre, nos hace hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. Hermanos, el Padre nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológico-mariana,
que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. Hermanos, este es el elemento más extenso del rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, hermano que me escuchas, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, que es la encarnación del Hijo en el seno virginal de María. Análogamente a la mirada de aprobación del Génesis capítulo 1. Aquel patos con el que Dios en el alba de la creación contempló la obra de sus manos. Repetir en el rosario la Ave María nos acerca a la complacencia de Dios, que es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María, cuando dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, como lo dice el apóstol Lucas en su capítulo 1. Hermanos, el centro de la Ave María, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosario. Hermanos, una vez más, el tiempo nos ha traicionado. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a contemplar o a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo
que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celile Tale, Criano in meruisti portare, resurrexi, sic ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.